Escuchar la palabra de nuestro Dios. Así que despierte el que está a su lado. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Primera de Reyes capítulo 17 es la base, hermano, del mensaje de esta noche. Primera de Reyes capítulo 17. Y me contesta con un fuerte amén cuando lo tenga. Un fuerte amén cuando lo encuentre, hermano. Aleluya. Así. Primera de Reyes capítulo 17 verso 1. Vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. Lo leemos todos juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Una vez más lo leemos, el verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Decimos amén a la palabra del Señor. Tome su lugar, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Dígale al que está a su lado: en la presencia de Dios. Ese es el tema. En la presencia de Dios. En la declaración, hermano, o en la revelación que lleva Elías, siendo un profeta de Dios, la revelación que Dios le ha dado, que lleva nombre, pues va dirigida exclusivamente, hermano, a Acab. Es una declaración de juicio. Cuando Elías, hermano, le declara la palabra a Acab, no solamente le entrega la profecía, porque Elías pudo haber entregado la profecía, pero entre las palabras que menciona, Elías declara, hermano, esa frase: en cuya presencia estoy. Elías revela, hermano, una gran verdad trascendental que hasta el día de ahora sigue siendo una realidad. Y es que aunque de manera individual o colectiva, ya sea personal o en medio de nuestros cultos, algo que debe de ser esencial es la presencia de Dios. Repito, de manera personal y de manera colectiva, porque el verdadero pueblo de Dios no siente la presencia de Dios cuando nos reunimos con todo el pueblo simplemente, sino que en todo tiempo la presencia de Dios no puede faltar en aquel que le pertenece a Dios. Alabado es el nombre de Jesús. Elías declara una verdad trascendental, y es que mientras la iglesia, repito, hermano, como grupo o como persona, porque la iglesia somos todos los que estamos acá, pero en lo individual, la iglesia es todo aquel que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador personal, aquel que ha sido elegido por Dios. Porque no me escogieron ustedes a mí, dijo el Señor, sino que yo los escogí a ustedes. Aquellos que por voluntad de Dios, aquellos que por la gracia de Dios, aquellos porque el deseo de Dios así quiso, fueron escogidos para formar parte de un pueblo exclusivo en esta tierra que se llama la iglesia del Señor. Algo que no puede faltar en la iglesia del Señor es la presencia de Dios, porque es a través de la presencia de Dios que se podrá marcar diferencia. Es a través de la presencia de Dios que se comprenderá la voluntad de Dios, y es a través de la presencia de Dios que también se logrará obrar conforme es el deseo de Dios. Por eso es importante que la presencia de Dios no falte. Le repito, habrán siempre personas, hermano, que guiadas por la emoción practicarán un evangelio que jamás tendrá la capacidad de marcar diferencia. Por eso quiero hablar acerca de ese tema
Y no hablando, hermano, de lo que comúnmente sobresale en el relato y en el desafío de Elías como profeta y hombre de Dios, presenta el reinado de Acab, sino las evidencias que manifiestan de que Elías vivía en la presencia del Señor, porque eso es lo que muestra Elías. Elías trae una revelación de Dios, y cuando trae la revelación a Acab se le revela ese secreto del profeta que seguirá siendo el secreto del pueblo de Dios a través de los tiempos mientras esté aquí en la tierra. El secreto del pueblo de Dios es que la presencia de Dios no ha de faltar, y la presencia de Dios marcará el caminar del pueblo. Siempre habrán evidencias que darán por hecho de que esa mujer conoce la presencia de Dios, de que ese hombre conoce la presencia de Dios, de que ese pueblo no es como los demás pueblos. Ese pueblo conoce quién es Jehová, conoce su presencia, y hay evidencias que dan por sentado de que es Dios el que se mueve en medio de ellos. Aleluya. Si nosotros queremos ver, hermano, cosas grandes como iglesia, si nosotros queremos experimentar el deseo de Dios cumplido en nuestras vidas, no se podrá hacer en nuestras fuerzas. La iglesia no podrá llegar muy lejos mientras dependa de sí misma. La iglesia va a fracasar mientras no esté bajo la presencia de Dios, o no sea el Espíritu Santo el que guíe la iglesia y defina cuál es su posición en este caminar hacia la patria celestial. Los tiempos en el trasfondo del capítulo 17, o los tiempos que le tocó vivir a Elías, son caóticos, hermano. Son apóstatas. Es un ambiente espiritual de miseria prácticamente. Israel ha caído en dos pensamientos. Israel ha llegado al punto de considerar de que se puede estar adorando a Baal y también se puede estar levantando culto a Jehová. Israel ha caído en una calamidad y en una ceguera tan grande de que así como hay altares para Jehová, también hay lugares altos para Baal. Ha llegado a una ceguera tan grande donde la apostasía toma el control pleno del pensamiento de cada persona en Israel, porque el rey en ese momento, Acab, ha tomado alianza con una mujer pagana llamada Jezabel. Toda la nación de Israel está en caos, está corrompida, pero gloria al Señor, porque en medio de tanto caos aparece un hombre llamado Elías y trae revelación de Dios, trae palabra de Dios. Y cuando Elías se para a declarar la palabra, trae también un secreto, y es que la palabra que Elías trae propósitos también, no solamente para Acab, sino para toda la nación. Alabado es el nombre del Señor. Mas sin embargo hay un secreto revelado, y es que Elías ha estado en la presencia del Señor. Qué bueno, porque vivimos tiempos similares. Apostasía por un lado. El pueblo de Dios en este tiempo ha llegado a considerar de que podemos rendirnos delante del mundo, delante de la carne, delante del pecado, y podemos estar elevando culto a Jehová. Pero qué bueno que siempre a través de los tiempos, aunque sean de calamidad, aunque sean de ceguera espiritual, aunque revelación no haya constantemente, siempre Dios ha de tener un remanente reservado que conozca su presencia, que conozca su presencia, y Rabai Sakira Vaya Sama, que conozca su gloria, que conozca quién es Él, que conozca de qué manera hay que adorarle. Alabado es el nombre del Señor. Espero que se goce esta noche, hermano, porque a eso hemos venido, a gozarnos. Qué bueno es conocer la presencia de Dios. Por eso es que aquí tenemos un gran problema. Con los muertos tenemos un gran problema, hermano. Y con los falsos, con los hipócritas, tenemos un gran problema. Con los que no sienten nada. Tenemos un gran problema con aquellos que aparentan sentir algo,
y no es Dios. Aquí necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. No necesitamos bulla, no necesitamos grito. Y Rabai Sakira Maya Sahayaba. Cada vez que nos reunamos, necesitamos que Dios se mueva y que cada uno de los que esté acá experimentando la presencia de Dios tenga claro: no es el grito, no es el sonido, no es el predicador, es Dios, es Dios, es Dios el que se mueve, es Dios el que se deja sentir en su pueblo. Si lo puedes sentir, alábalo esta noche. Si lo puedes sentir, alábalo esta noche. Si algo necesitamos es habitar bajo esa experiencia gloriosa de la presencia de Dios. Si algo necesitamos en lo colectivo y en lo individual, es que no falte su presencia, que no falte su presencia, que no falte su presencia, que no falte su Santo Espíritu. Y a su nombre, y a su nombre. Y ya veremos en la persona de Elías el resultado, hermano. Porque no solamente hay revelación, no solamente hay palabra, porque lo que a Elías se le acaba de dar es la revelación de la palabra. Y el mensaje trae nombre, va dirigido a Acab. Mas sin embargo, algo que no podrá faltar, hermano, cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios, y cuando como iglesia vivimos en la presencia de Dios, es la revelación de la palabra. Nunca faltará. Jamás faltará la voz de Dios. Jamás faltará, hermano, la palabra que sustenta nuestra vida. Porque eso es lo especial cuando es Dios el que manda, cuando es Dios el que guía, cuando es Dios el que marca el caminar del pueblo. El pueblo no oirá lo que quiere oír, el pueblo oirá lo que Dios ha dispuesto a declarar. Porque nosotros no le conocemos a usted, nosotros no sabemos de dónde viene usted, no sabemos dónde ha estado este día, de dónde ha aparecido esta semana. Pero hay un Dios que te conoce, hay un Dios que te conoce, que ni ha salido la palabra de tu boca cuando ya Jehová la conoce. Y mientras sea pueblo de Dios, Él siempre se encargará de enviar la palabra, y que tengas claro: no es el profeta Elías, es Jehová quien envía la palabra, es Jehová quien envía la palabra. Alabado es el nombre del Señor. Aquí, hermano, seguiremos experimentando ese asombro. Y el que ese Dios lo tendrá que experimentar constantemente. El asombro de cómo Dios pone la palabra correcta en la boca de sus instrumentos. Cómo Dios da la palabra que necesitamos. Porque mira el que está a la par suya, hermano. Nosotros, si nos preguntan: ¿qué cree usted que necesita oír el hermano que está a la par suya? Con relación a mensaje, con relación a predicación, algún mensaje de fe, ¿verdad? Mensaje de fortaleza. Uno mira a la hermana y nos dice: no, esta hermana necesita fe, fortaleza. Ella hay que hablarle acerca de que Jehová es nuestro ayudador. Porque nuestros ojos son cortos, hermano, ven por fuera, pero Jehová pesa los corazones. Por eso es que aquí siempre, hermano, habrán algunos que van a ser sorprendidos por Dios. Siempre habrán personas, hermanos, que dirán: gloria a Dios, Dios me habló, y la palabra que Dios trajo sustentó mi alma. La palabra que Dios puso trajo bienestar a mi alma. La palabra que Dios puso sustentó mi fe, me dio la fortaleza necesaria. Logré escuchar la voz de Dios mientras se declaraba el mensaje. Y siempre habrán personas que serán sorprendidos también, porque te darás cuenta de que de Dios nadie se burla, de Dios nadie se burla. Usted podrá presentar una apariencia de piedad, pero hay uno que te conoce y enviará la palabra que te hará reaccionar en el momento preciso. Yo no sé si alguien alaba a Dios esta noche, o alguien vino a escuchar palabra de Dios a ese lugar. Alaba la gloria de Dios esta noche. Que no falte su presencia, porque mientras su presencia esté, habrá revelación de la palabra.
palabra. Siempre habrá una palabra que tocará tu corazón y ha de sustentar tu alma para seguir avanzando conforme es la voluntad de nuestro Dios. Qué importante es, hermano, que eso sea una realidad. Me decía en una ocasión un anciano: mire, hermano, eso es impresionante, me decía un hermano. ¿El qué? Le decía yo. Que yo tengo bastante tiempo de ser cristiano y me congregué en tal lugar tanto tiempo, pero hoy que tengo meses de estar en Misión Cristiana Elohim, me he dado cuenta de que allá solo iba de paso, solo a turistear me mandaron por allá. ¿Por qué? Le dije yo, porque mire, hermano, allá se predicaba media hora. Y uno, mire, yo sentía que me dormía hasta 3 veces y me volvía a despertar y todavía estaban predicando. Yo sentía aquello que se alargaban y se alargaban y se alargaban, y el hermano todavía miraba la hora, 30 minutos sin pasar ese 1 minuto. Y aquí, me dijo él, a veces se predica hasta 2 horas. Y cuando el predicador dice, el pueblo de Dios dice amén, y el pueblo grita amén, hasta uno se sorprende, ya se terminó. Yo me he quedado sorprendido, dijo el hermano. Yo a veces digo, ya estuvo, ya se terminó. Pero si el mensaje se siente como que 15 minutos se ha predicado, pues sí, como usted está escuchando el mensaje, gloria a Dios, y el predicador está declarando el mensaje, y el hermano me dijo, pero yo he sentido como que 15 minutos. Y cuando veo el reloj, sí, ya tiene 1:30 de estar predicando. Y yo le dije, es que cuando hay palabra de Dios, cuando hay un mensaje que dar, cuando el profeta o el predicador trae una palabra de Dios, entonces el tiempo no alcanza, y también el pueblo da testimonio de que es Dios el que está enviando la palabra, es Dios el que está descubriendo el corazón de la iglesia, que es Dios el que está enviando la palabra que nuestra alma necesita. Porque de qué tenemos necesidad como humanos no lo sabemos, pero hay un Dios poderoso que conoce qué palabra es la que necesitas oír, y lo sobrenatural que debe de llevar ese mensaje es la presencia de Dios. Que quede claro que el mensaje que se está recibiendo no es de los hombres, es de Dios. Que se mueva su gloria, que se mueva su presencia, y que el Espíritu Santo lleve el mensaje a lo profundo de nuestro corazón. Esa experiencia tendrá que seguirse dando mientras aquí haya presencia de Dios. Porque mire, hermano, como predicador, Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios tiene cuidado de su pueblo. Porque como predicadores, en realidad el hombre solamente dispone estar en la voluntad de Dios, dejarse usar por Dios. Quien lo hace todo es Dios. Quien conoce qué palabra necesita poner en la boca del predicador para que el pueblo reaccione, para que el pueblo sea fortalecido, para que el pueblo pueda avanzar de la manera clara que necesita, ese es Dios. Y todo predicador lo ha de experimentar, que en ocasiones se planea o se proyecta un tema, se bosquejea un tema, pero siempre cuando la presencia de Dios está de por medio, hay un momento donde ya no es el predicador y ya no son los puntos a tocar lo que se va a declarar, sino que es lo que el Espíritu diga, lo que el Espíritu diga, lo que el Espíritu revele, lo que el Espíritu ponga en la boca del predicador. Pues esa es la diferencia. Cuando hay presencia de Dios, no escaseará la palabra, no escaseará la revelación. Siempre Dios se encargará de que esté un así, dice Jehová, para que el pueblo que ha venido a escuchar la voz de Dios, para que el pueblo que trae hambre y sed de escuchar la palabra del Señor. ¿Sabes qué? En la presencia de Dios siempre habrá abundancia de revelación, hermano. Siempre la palabra no se detendrá. Y la palabra, cuando Dios está de por medio, tiene una característica: no tiene problemas con nombres,
ni tampoco tiene problemas con posiciones. Cuando es la palabra de Dios, se declarará delante de quien le parezca y delante de quien no le parezca. Aquellos que voluntariamente escucharán la voz de Dios, y siempre habrá un pueblo que dirá ser de Dios, pero no prestará atención a la voz de Dios. Pero ahí está la diferencia. Cuando es Dios el que declara la palabra, no importa, hermano, las caritas que cambien, no importa las personas que de repente digan, en lugar de decir amén, griten en su interior ay. No interesa. Cuando es Dios el que está declarando la palabra, es Dios el que se encargará de hacer que aquel que reciba la palabra pueda recibir también el bien de Dios y la bendición del Señor. Y aquel que aun cuando la palabra es enviada se niegue a escucharla, pues también Dios se encargará de que esa persona en algún momento se dé cuenta de que no está peleando contra el predicador, no está peleando contra el pastor, está peleando contra Dios, y a Dios no hay quien le gane. Siempre te encontrarás o con la bendición de Dios en aquel que obedece la palabra, o las consecuencias de no prestar atención a la voz de Dios. Porque en el caso de Acab conocía al profeta, Acab conocía a Dios, Acab sabía que la palabra que está saliendo de la boca de Elías es de Dios. Pero Acab no obedeció a la voz de Dios, y la profecía que Dios da a través del profeta se cumple. Comienza una gran sequía en el reinado de Acab, y que no cesó, como dijo el profeta, hasta que por palabra de él se declarare lo contrario. Y así fue, dice la palabra de Dios. La palabra que el profeta dio, Dios la respaldó, porque el profeta la estaba declarando simplemente en obediencia. Por eso es que el predicador, hermano, que es de Dios, no va a procurar, hermano, ser aceptado por la gente, porque siempre habrán personas, hermano, que se sentirán a gusto por la palabra y dirán gloria a Dios, hermano, por el mensaje. Y habrán otros que por temporada lo van a saludar a usted. Habrá personas que por épocas lo van a abrazar y por épocas lo van a odiar. Por épocas lo van a saludar y por épocas no van a querer pero ni verlo. Pero no hay ningún problema. El problema del predicador debe de ser que el mensaje que dio esté apegado a la palabra, y que sea Dios el que le haya declarado que es el mensaje que hay que presentar. Le parezca al pueblo o no le parezca, porque los tiempos que vivimos son tiempos difíciles con relación a ese deseo de escuchar la voz de Dios. El apóstol dijo de que habría comenzón no de escuchar sana doctrina, sino de escuchar fábulas de vieja. Siempre habrá un remanente dentro de la iglesia que no querrá escuchar la voz de Dios, pero Dios no tiene problemas con esa gente. Él siempre enviará su palabra. La palabra de Dios siempre correrá y será glorificada, y el que tenga oídos para oír, oirá la voz del Espíritu Santo. Y el que todavía esté en la presencia de Dios identificará: es Dios, es Dios, es Dios el que está hablando, es Dios, es palabra de Dios la que se está declarando. Yo no sé si alguien alaba a Dios esta noche, si alguien alaba la gloria del Señor, pero que no falte su presencia, para que cada vez que estés en este lugar, la voz de Dios te sustente, la palabra de Dios te sustente, y te vayas como nuevo, porque has estado en la presencia del Señor. Aquí nadie necesita, hermano, nadie necesita manifestar lo que necesita en lo espiritual. Lo que urge, Dios lo sabe. Por eso es que si algo es esencial en esta iglesia es su presencia, hermano. Si algo es importante es la presencia de Dios, porque aunque el mensaje sea de exhortación, pero da vida. Aunque el mensaje sea fuerte en ocasiones, pero si es Dios el que te está hablando, es con propósito que te envía la palabra, y no es para destruirte, al contrario, es para hacerte reaccionar y poder restaurarte, porque nadie más puede dar vida, solamente el Señor. Pedro lo dijo: en nadie más hay palabras de vida eterna, solamente en ti. Nadie tiene palabras que produzcan vida, aunque en ocasiones duela, aunque en ocasiones sea fuerte,
muerte, pero la palabra siempre ha de producir vida y sustentará al pueblo que disponga a decir amén. Habla Jehová, habla Jehová, habla Jehová, habla Jehová. Y Rabai Saki, Rabai Asaya. Necesitamos la presencia de Dios para que la palabra de Dios no falte y para que siempre esté en ese lugar un pueblo que tenga hambre. No queremos fábulas, no queremos cuentos, no queremos teatro, no queremos pensamiento de hombre. Aquí queremos que la voz de Dios se declare y que la presencia de Dios dé testimonio que es palabra que viene de la boca de nuestro Dios. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios esta noche y es hermoso predicar bajo la gloria de Dios el mensaje del Señor. Que esa experiencia no falte, hermano. Que mientras escuches la palabra de Dios, sientas como tu corazón arda, porque es Dios. Qué triste es cuando en una congregación lo que hace falta es el profeta. Qué triste, hermano. Porque si el profeta quiere dinero, solamente va a buscar a los que andan dinero. Si el profeta lo que quiere es algún beneficio propio, buscará a aquellos que le puedan dar algo a cambio de la profecía. No llegará donde estás con tu necesidad. No llegará. Pero si es Dios el que está de por medio, Dios sí conoce tu necesidad. Y eso es tan hermoso, porque la palabra de Dios no solamente viene a revelar en el pueblo su condición, sea de necesidad o sea de pecado. No solamente viene a revelar su posición, sino que también trae la medicina, sino que también la palabra de Dios sustenta. La palabra de Dios no solamente viene a revelar que estás pasando por prueba, sino que la misma palabra de Dios es viva y también sustenta tu alma a través de la bendita presencia de Dios. La palabra de Dios no solamente viene a revelar tu condición de decadencia espiritual. Si tan solo recibes el mensaje, también la palabra de Dios trae la medicina a esa decadencia espiritual. Alabado es el nombre del Señor. Por eso no puede faltar la revelación de Dios. No puede faltar en la iglesia del Señor. En la presencia de Dios hay revelación, hay palabra, y el pueblo que tiene hambre es sustentado constantemente con la palabra de Dios. Qué bonito es irse lleno, hermano. ¿Alguna vez usted se ha sentado en algún comedor o en algún restaurante y usted tiene dinero para pagar? Lo que usted quiere es comer bien, y le han servido y le han dicho, pero cuesta tanto. No importa, lo que queremos es que comer bien, por lo menos ese día, aunque los otros días no comamos nada. Pero ese día se va a querer dar usted su gusto, sentarse y que le sirvan. Y no importa lo que valga, pero que sirvan algo bueno. Porque algunos llegamos a pensar de que si es bueno vale la pena pagarlo. Qué triste es cuando pagas y lo que te dieron no te sustentó, hermano. ¿Alguna vez usted ha comido y ha quedado con hambre porque no comió lo que usted quería, o lo que usted esperaba no le sirvieron? Qué duro es terminar así, que usted pagó y quiso pagar lo que usted dispondría o lo que le pedirían, pero no le dieron lo que usted esperaba. Se siente, hermano, estafado. Así se siente uno. Estafado se siente, porque lo que le dieron no tenía sabor, solo era la foto. Le enseñaron la gran foto, el gran filete de carne que valía no sé cuánto, y usted esperaba un filete del mismo tamaño que aparecía en la foto. Y cuando le aparecen con el filete pintado, se lo hicieron, porque no es marca de donde ha estado, hermano, asándose, sino que se lo han pintado con algún marcador. Y el pedacito, hermano, si le caben como 20 en el plato, no es el que presentaba la foto. Y usted hasta con dificultad se mete la mano a la bolsa, y como es cristiano no va a ser un escándalo usted ahí, pero usted va a pagar y usted dice, no hombre, mejor vamos a comer a otra parte. No me quedé satisfecho, pues
es así. También pasa en muchas congregaciones donde ya no hay presencia de Dios. Hay personas que llegan con necesidad espiritual, llegan esperando que Dios haga algo en su vida interior y no hay nada, porque no hay presencia de Dios. Por ende no hay palabra de Dios, no hay revelación de Dios. Pero qué bonito es sentarte, qué bonito es terminar un culto, terminar una vigilia y que vayas contando qué bonito se sintió la presencia de Dios mientras la palabra se declaraba. Había un fuego que se movía y sustentaba nuestra alma, y aunque no podemos ver lo que el poder de Dios esté realizando, pero mientras su gloria se mueva, ten presente que Él está trabajando en nuestra condición espiritual. Aleluya. Es bonito terminar, hermano, diciendo: valió la pena esta noche. Dios bendiga a los dormilones, ¿verdad? A eso siempre les va mal. Mira, hay personas que aunque los pongamos de pie se duermen, hermano. Dios bendiga a aquellos, hermanos, que a esta hora se les amarga la vigilia, porque comienzan a cruzar el cuello. Digo, hermano, me dijo: mire, hermano, yo quiero hablar con usted. ¿Qué le pasó? Y decir, pedacito de gente, bien enojado. ¿Y qué le pasó, hermano? Es que miren, no quiero que me vuelvan a sentar a la par de ese señor. Digo, hermano, ¿y por qué, hermano? No, hombre, ese hermano, mire, el pastor dijo: si el que está a la par tuya se está durmiendo, pégale un codazo ungido. Y algunos que son tan obedientes, hermano. Mire, hermano, yo ni durmiendo me estaba, dijo él. Y yo cerré los ojos porque estaba adorando a Dios. A guayaba no mucho se le cree aquí, ¿verdad? Más a la hora del mensaje, hermano. Dice que sintió que hasta el codo le metió ese hermano por las costillas. Ya ni ay pudo decir, porque se quedó sin aire, se quedó con la boca abierta y solo le hizo así y se le quedó viendo, y el hermano siguió adorando a Dios. Gloria a Dios. Yo sentí, me dijo, que me amargó el culto. Lo peor es que al ratito que todos estaban aplaudiendo y yo también aplaudiendo, y le cerré los ojos otra vez me dijo: con ese hermano ya no me vuelvan a poner, porque hay personas que a dormir vienen al culto, hermano. Y aquí usted tendrá problemas, porque aquí no es dormitorio público. Este es un santuario de adoración. Este es un lugar donde hay que venir con la vasija preparada para poder recibir del aceite de la unción del Espíritu Santo. Porque si no hay presencia de Dios, esto no sirve de nada. Si no hay presencia de Dios, si aquí no tienes una experiencia cara a cara con la gloria de Dios, papito, no la vas a tener en ninguna parte. Aquí comienza todo, aquí comienza todo. Si logras escuchar la voz de Dios acá, yo te aseguro que la voz de Dios ha de marcar tu caminar donde quiera que estés. Alabado es el nombre de Jesús. Este mensaje te seguirá predicando aunque ya no estés en esta iglesia. La palabra se seguirá escuchando, porque no es mensaje del pastor ni del predicador. Es la voz de Dios, es la voz de Dios, es la voz de Dios. Por eso es que hay muchos que en sueño escuchan el mensaje todavía. Muchos van caminando y el Espíritu Santo les recuerda la palabra que de este púlpito se ha declarado, porque no es de los hombres, es de Dios. Y eso urge en nuestros tiempos, que en cada mensaje sea Dios quien trate con nosotros, que en cada mensaje sea Dios quien te confronte, que en cada mensaje no falte la realidad de que es Dios el que conoce tu caminar, tu entrar y tu salir. Alabado es el nombre del Señor. Que sea Dios. ¿Sabes qué? ¿Qué produjo la presencia de Dios en Elías? Primero, una revelación de la palabra. La palabra tenía enfoques principales. Cuando Elías fue levantado por Dios, el mensaje que se le dio al profeta traía dirección y propósito. Algo iba a producir en la nación que había caído en tal decadencia espiritual. ¿Cómo, hermano, la palabra de Dios está marcando diferencia
en los tiempos de calamidad que estamos viviendo, como la voz de Dios no se abre espacio en medio de tanto apóstata, tanto hijo del diablo, en medio de tanto pueblo que ha estado adormecido con tanta doctrina de demonios en este tiempo. Como la palabra de Dios no se abre espacio en medio de tantas personas que han llegado a un punto de acomodarse en lo espiritual y de solamente apegarse a lo que el deseo carnal presenta, pero siempre con la fachada de ser cristiano o de ser de Dios. Como la palabra de Dios no ha venido a marcar diferencia, a romper ligaduras, a romper yugos, a romper cadenas. Cuántos mantos de engaño no caen de los ojos espirituales de mucha gente mientras la palabra de Dios es declarada, porque la palabra del hombre es hueca y vacía, pero la palabra de Dios trasciende los tiempos, trasciende lugares. Hay mucha gente que no se escucha a través de la radio y hay gente que escucha los mensajes en diferido a través de los medios que Dios da la oportunidad de presentarlo, y la palabra de Dios es tan poderosa que aún en diferido la bendición de Dios llega. La palabra de Dios es luz a aquellos que están en oscuridad. La palabra de Dios abre el entendimiento del pueblo. La palabra de Dios produce el propósito por el cual Dios la ha enviado. Alabado es el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado esa realidad? Cuando no había palabra de Dios, ¿qué cosas no hacía usted en este tiempo, hermano? No había palabra de Dios. ¿Cómo se comportaba usted en esta época? Con la gran fachada de que era cristiana, pues. Y algunos han cambiado de lugar, pero no han cambiado de condición espiritual. Da vergüenza lo que en muchas ocasiones dentro de la iglesia del Señor, porque hablamos de Misión Cristiana Elohim, la condición espiritual fuera, hermano, de lo que logramos ver nosotros como predicadores es caótica, es triste. Pero esa viña, hermano, se la han entregado a otro ministro que si está haciendo bien las cosas, un día Dios lo bendecirá. Y si las está haciendo mal, un día también Dios lo juzgará. Pero como el pueblo no es del pastor ni del ministro, es de Dios, Dios siempre se ha de, hermano, de prestar con medios para que la voz de Dios se presente. ¿Cuántas personas de diferente denominación no han sido guiados por Dios a escuchar la palabra? Y aunque la palabra en muchas ocasiones, cuando no se acostumbra a oír la revelación de Dios, parece ser que ofende, pero a la carne, al final de cuentas, Pablo dijo que contra la verdad no se puede hacer nada. La verdad siempre prevalece en contra de la mentira. Aunque se tarde el que ha estado adormecido con tanta doctrina de demonios, pero llegará a reaccionar y llegará a decir, como muchas personas lo han dicho, pero es verdad lo que está gritando ese predicador, es verdad lo que se está declarando, es verdad. Hay algo en mi corazón que da testimonio que Dios, el que está tratando con mi vida. Alabado es el nombre del Señor. ¿Cómo ha marcado diferencia la palabra de Dios? Cómo la palabra de Dios se ha abierto espacio en medio de tanta decadencia espiritual, hermano. Porque usted mira por un lado como los que nos llamamos la iglesia del Señor practicamos, hermano, llevamos un evangelio que tiene dos caminos, dos corrientes, dos rumbos. Y a las 6 de la tarde estamos en el culto cantándole al Señor, y a las 9 de la noche subidos en la Chicago. Hasta reportaje le sacaron al sinvergüenza con el elote loco en la mano y a punto de subirse. Y todavía sale diciendo, no, pero ya me encomendé a Dios. Antes de terminar el culto en la iglesia, se oró para que todos aquellos que íbamos a ir a participar de las fiestas, porque no es malo comerse un elote, como el pastor dice, un elote sano, porque el loco es el que se lo está comiendo. No es malo de repente salir en familia. No es malo de repente ir a la playa. Mire pues cómo se quedan algunos de ustedes.
Si no gritan amén, ¿por qué? No es malo de repente compartir con aquellos que ya hace tiempo no los mirábamos. Cuando Pablo dijo que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Sí, claro, todo está a la mano y nadie está obligado a privarse de aquello por algún mandamiento humano. Usted puede hacer lo que le dé la gana, pero cuando está Dios con su presencia de por medio y cuando está la palabra de Dios, no faltará la revelación que abra tu entendimiento y que también te coloque en la posición correcta, que te guíe a tomar decisiones adecuadas y a definirte, porque la posición del profeta, eso representa no solamente hay revelación, sino que el profeta en la presencia de Dios ha llegado a definirse. Él es Dios, le pertenece a Dios. En la presencia de Dios, lo que la iglesia aprenderá es que no puedes caminar en dos corrientes. Tu posición debe de ser definida, y para eso Dios enviará la palabra, para ver si hay algún pueblo que levante la mano y diga: no podemos servir a dos señores, nosotros hemos dispuesto servir solamente a Jehová. Por eso es que la palabra de Dios presenta el significado del nombre de Elías. El significado del nombre de Elías es: el Señor es mi Dios. Ese es el significado del nombre de Elías, que representaba su definición, su posición como siervo de Dios. Él le pertenecía a Dios. Qué importante es que la presencia de Dios no falte, porque en la presencia de Dios siempre encontrarás una palabra de Dios, y eso es hermoso, hermano. Que Dios te detenga en el camino, eso es tan importante. Que de repente usted venga: no, si no pasa nada, mi papá no se ha dado cuenta, mi mamá tampoco. Es más, mi mamá dice que no le llevemos teléfonos de esos táctiles porque ella no sabe nada de eso. Ella quiere de los de antes, solo números. Ni de bloquear el teléfono puede ella. Cuando se le bloquea, ella anda preguntando a medio mundo que quizás se le endemonió el teléfono. Nadie sabe nada. Qué bonito es, hermano, que de repente vengas, has hecho tu movimiento, palabra, frase, un mensaje, un comportamiento, una actitud, algo has hecho que no está bien delante de Dios, y traigas tu mantelina y traigas tu manga larga y esa carita que tiene usted ahorita, así como que con todo, varón, aleluya, y te sientes y comienza Dios a moverse, y comienza Dios a través de la palabra. Eso es hermoso, hermano. Porque aunque te quieras hacer el loco, porque al loco humano lo podemos engañar diciendo amén, cuando sabes que te está lloviendo sobre mojado, cuando sabes que Dios ya te conoce y ha conocido las intenciones de tu corazón, y cuando de repente te diciendo amén, habla Padre, aunque usted trate de hacerse loco y de involucrarse en el ambiente de alabanza, pero usted sabe que Dios está tratando con usted. Usted sabe que Dios está enviando una palabra exclusivamente para usted, que si pudiéramos decir el nombre, que si pudiéramos levantarte, si pudiéramos decir para ti es esta palabra, lo diríamos. Mas sin embargo el entendido presta atención a la voz de Dios y la atiende. Alabado es el nombre de Jesús. Eso es hermoso, hermano, que aún hasta tu corazón te ha presentado un engaño, y vienes, te sientas y Dios comienza a tratar contigo. Todos lo necesitamos. La voz de Dios la necesitamos. Así como Elías salió al encuentro de Acab, necesitamos que también como pueblo de Dios Él salga al encuentro en nuestro camino y nos declare la palabra, te parezca o no te parezca, porque quien va a obedecer o va a desobedecer es usted, y quien va a recibir bendición o recibirá juicio es también usted. Por eso es que la palabra de Dios no se debe de cuestionar, debe de recibirla y debe de decir gracias, gracias, porque todavía te aman, todavía tienen planes contigo, hay proyectos divinos contigo. Por eso Dios enviará la palabra que necesitamos.
Eso es urgente, indispensable, hermano, que haya palabra de Dios, que nadie sepa, porque hay algunos hermanos que andan teléfonos más inteligentes que ellos. Sí. Mira, aquí cuando decimos vamos a revisar los teléfonos, hay algunos de ustedes que dicen, aquí está, varón, aquí está. Y sería bueno agarrárselo, hermano, y decirle, traiga pues, venga, tome el mío y deme el suyo. Y traer a alguien que sepa pues. Vaya, hermano, por favor revíselo todo, porque hay teléfonos más inteligentes que ustedes miran y lo borran. Según ustedes, hasta ahí llegó el registro de lo que vieron o leyeron, o el video que estuvieron revisando. Según ustedes, hasta ahí llegó. Entonces el que sabe sacará, hermano, dónde quedó guardado lo que usted ya borró. Y ahí es donde a algunos les cambiaría la cara, hermano. Más a los que dijeron, aquí está, mire, varón, así pues sería bueno tanto sinvergüenza aquí en la iglesia. Y es donde a algunos les cambiaría la cara, hermano. Comenzamos a ver qué es lo que estuvo viendo hace una semana, a revisar el registro, el que quedó ahí, de lo que estuvo viendo hace 2 semanas y que pasó hasta 5 horas sin dejar el teléfono. Pobre batería, casi le explota en la cara. Ahí sería otro piso, pero no lo necesitamos, hermano. Al que necesitamos es al Espíritu Santo. No necesitamos andarlo investigando a usted. Lo que necesitamos es que su gloria no falte. Lo que necesitamos es que su presencia se mueva, porque si el Espíritu Santo está acá, la palabra de Dios siempre se declarará, te parezca o no te parezca, y el que es entendido reaccionará conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que a muchos no les parece. Hay personas que dicen que es que mucho gritan. No es del grito, Señor. No, es que ahí muy extremista. Usted no lo andamos vigilando con una pistola. Usted vive como le da la gana. Eso sí, hay un glorioso Espíritu Santo con el que jamás podrás entrar en alianza mientras camines en 2 pensamientos. Hay un glorioso Espíritu Santo que no le importa tus posesiones ni la carita de humilde. Lo que importa es tu sinceridad delante de la presencia de Dios. Por eso es que hay un Espíritu Santo que siempre indicará, hermano, la palabra que hay que predicar, y el que es de Dios la va a recibir. Por eso es que le digo, donde está el Espíritu Santo, los sinvergüenzas tienen sus días contados. Donde el Espíritu Santo todavía se mueve, los sinvergüenzas tienen sus días contados. Por eso es que hay personas entre nosotros que por época aparecerán, dirán gloria a Dios, pero después buscarán un camino que les sea conveniente, que le vaya bien, porque la palabra que Dios envía es para su pueblo. El que es de Dios, palabra de Dios ha de escuchar. Alabado es el nombre del Señor. ¿Qué es lo que hay en la presencia de Dios? Lo que hay en la presencia de Dios es definición. El nombre de Elías significa el Señor es mi Dios. Ese era el enfoque principal, hermano, del mensaje profético de Elías. Primero, revelarle la condición espiritual que el pueblo tenía. Y segundo, hacerlos reconocer que solamente uno es Dios, y que mientras se vive bajo la cobertura de Dios, habrá bendición de Dios fluyendo a nuestro favor. Jesús lo dijo: separados de mí nada se puede hacer. No podéis hacer nada, dijo el Señor, lejos de mí. ¿Sabes cuál sería, hermano? La peor condición de un creyente es ya no experimentar la presencia de Dios. Lo más dramático, lo más, hermano, duro para alguien que conoció la presencia de Dios es ya no sentir la presencia de Dios, experimentar el abandono de la presencia de Dios. El que esté en el culto, pero que ya no sea Dios tratando con usted. El apóstol Pablo declara de que nos han entregado un espíritu de adopción que nos indica de que Él es nuestro Padre. Abba, Padre, dice la Escritura. El escritor a los hebreos dice
que así como recibimos corrección de nuestros padres en su momento, y eso era para un bien terrenal, pues ahora también nosotros somos corregidos por nuestro Padre, pero para con un bien espiritual y eterno. Si no eres corregido como hijo, si el Espíritu Santo no te confronta en tu condición decadente, es porque has dejado de ser hijo y te has vuelto bastardo. Cuidado, que la presencia de Dios no falte, para que no te encuentres perdiendo el tiempo. ¿Qué hacemos acá si Dios no está de por medio? ¿Qué hacemos acá si la presencia de Dios no se deja sentir? ¿Qué hacemos acá si el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu que somos de Dios? Perdemos el tiempo esta noche. Pero la palabra de Dios buscará en el pueblo una definición. Presentará, hermano, o buscará un carácter definido. Eso buscará la revelación de la palabra de Dios. Que sepas dónde estás, que sepas quién eres, que sepas a quién le perteneces, y que sepas cuál debe de ser tu actitud y tu comportamiento en medio de esta generación perversa y adúltera. Eso buscará siempre la palabra de Dios. Por eso es que el que forma parte de esta misión y es sinvergüenza, mire, Señor, usted está 2 veces en problemas. 1, porque es rebelde. Y 2, porque ya su corazón se ha obstinado. Porque una cosa es que seas rebelde cuando Dios no trate contigo, y cuando la voz de Dios no se presente constantemente. Pero que presentes ya una rebeldía constante a la voz de Dios, tu corazón se ha obstinado. Pero lo que le pasó a Israel, muchas veces su corazón se había vuelto como diamante. Profetas como Jeremías, profetas como Isaías, profetas como Ezequiel se paraban delante del pueblo, hermano. Hombres que estaban llenos del poder de Dios, y el pueblo le daba la espalda a la revelación de Dios. El corazón se había obstinado. Por eso es que el juicio no se detenía sobre ese pueblo rebelde. Por eso es que el ay siempre estuvo en la boca de ese pueblo obstinado. Por eso es que usted está 2 veces en problema. Cuando la voz de Dios se revela, cuando la palabra de Dios es clara, cuando la palabra del Señor alumbra tu caminar y te indica que el camino que llevas no es agradable delante del Señor, y aún así no reacciona. Hay que tener cuidado, porque tarde o temprano Dios te mostrará de que Él no está jugando. Alabado es el nombre del Señor. O cambia o se define. ¿Usted le pertenece a Dios? Viva para Dios entonces. ¿Le pertenece a Dios? Entonces viva para Dios. Le perteneces al mundo, las puertas están abiertas, Señor. Viva para el mundo. Usted le pertenece a su carne, adelante. Viva para los deseos de su carne. Usted le pertenece al sistema de la vanidad de esta vida, adelante. No se preocupe. Viva para la vanidad de esa vida, no hay ningún problema. Eso es lo que definía el mensaje de Dios a través del profeta. Por eso es que cuando se hace todo el movimiento en el Monte Carmelo y se presentan los profetas, hermano, el poder que Dios reveló a través de Elías trajo vergüenza para el Dios Baal, porque se consideraba que el Dios Baal controlaba la lluvia y también controlaba el grano, la prosperidad en Israel. Y cuando el profeta se presenta guiado por Dios a hacer la demostración de poder, y hace todo el movimiento y ora a Jehová, al único Dios, y le declara: todo lo he hecho en obediencia a tu palabra, respóndeme por fuego, respóndeme por fuego. Y el poder de Dios comienza a descender sobre el Monte Carmelo, dando evidencia de que solamente uno es Dios, solamente es uno el que merece gloria y alabanza. Solo hay uno digno de exaltación y de consagración por los siglos de los siglos, y ese es Jehová nuestro Dios.
El pueblo llega a un punto, dice la Biblia, en el Monte Carmelo, en declarar: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, por la demostración de su poder. Porque el pueblo es de Dios. Mientras la presencia de Dios esté con una persona y con un pueblo, los propósitos de Dios siempre se cumplirán. Primero en esa persona y en ese pueblo. Primero te enseñarán a amar la voz de Dios. La presencia de Dios va a llegar a un punto en la iglesia de amar la dirección de Dios, hermano. Que sea Dios el que diga qué hay que hacer. Que sea Dios el que diga de qué manera tengo que hacerlo. Dios bendiga a esos hermanos que vienen. Señor, yo quiero oír una palabra tuya. Yo entenderé que tú me estás indicando el camino a través de tu palabra. Y Dios, que es tan fiel y conoce tu corazón, siempre Dios declarará la palabra que necesitamos para la dirección correcta. Y el pueblo entenderá: es Dios, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios. Alabado es el nombre del Señor. Porque qué hermoso es cuando la palabra viene y te define en tu posición y dices: es cierto, hombre, estas cosas que estoy haciendo no son agradables, me están privando de la bendición de Dios. Y dispones a adorar a Dios como Dios lo establece, aunque cuesta el poder definir nuestra posición. Pero ahí está el Espíritu Santo, ahí está la presencia de Dios, que cuando en el corazón del hombre y de la mujer ya se mira definición, entonces Él comienza a trabajar, porque nos han entregado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y luego te das cuenta: se puede caminar en sinceridad y en transparencia delante de Dios. Se puede. Qué bonito es adorar a Jehová sin que el mundo reclame nada de nuestra vida. Qué bonito es adorar a Dios sin que la carne reclame nada de nuestra vida. El poder contemplar su gloria, el contemplar su poder, el contemplar su gracia, el contemplar su misericordia. Aleluya. Es bonito levantar nuestras manos y adorar a Dios. La presencia de Dios producirá en el pueblo que no falte la voz de Dios, la revelación de la voz de Dios. Y despertará hambre, hermano, por oír palabra de Dios. Por ejemplo, uno en ocasiones, hermano, es curioso y uno dice: en Misión Cristiana Elohim, lo que tiene un lugar especial, hermano, en el culto, todo es para Dios. Pero hay algo que es especial, y es la palabra. La palabra de Dios siempre tiene un espacio especial en el culto. Y cómo se anhela, hermano, que Dios se mueva y que Dios hable. Porque a eso venimos, a que Dios nos hable. Y qué bonito es cuando Dios comienza a hablar y uno sabe que Dios, y uno dice: gracias, amén, gracias, Señor. Y es la palabra de Dios la que va a definir tu posición. La palabra de Dios siempre va a presentarte solamente dos opciones. Si Baal es Dios, entonces hay que ir en pos de él. Y si Jehová es Dios, entonces hay que vivir para Dios. Solo dos opciones. Aquí no hay, hermano, una mezcla. No, 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 Señor. Por la mañana de Dios y por la tarde del mundo no se puede. Por la mañana de Dios y por la tarde del pecado no se puede. Aquí hay que tomar una decisión. Pero te invitamos a que vivas para Dios, porque vale la pena. Vale la pena vivir para Dios. Vale la pena. ¿Sabes qué es lo que no faltará? Dice el verso 2 y el verso 3 que el Señor le habla al profeta, mostrándole la calamidad que vendrá. Y le da dirección al caminar del profeta y le dice: tienes que apartarte y tienes que irte para tal lugar, ahí yo te sustentaré. Y enviaba el Señor el sustento por la mañana y lo enviaba por la tarde, porque lo que no faltará en la presencia de Dios es la dirección de Dios y el cuidado de Dios. Eso jamás faltará, el que Él guíe nuestro caminar. Y en el momento adverso, en el momento difícil, que la mano de Dios aparezca glorificando su santo nombre. Alabado es el nombre del Señor. ¿Cuánto no hemos experimentado eso?
¿Cuánto no hemos experimentado, hermano? Que en ocasiones se vuelve difícil nuestro caminar. Y no es porque seas sinvergüenza, sino porque has dispuesto a vivir para Dios. Pero jamás, jamás, aún el salmista lo dijo: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Alabado es el nombre del Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Alabado es el nombre del Señor. Claro que sí, hemos pasado por momentos difíciles, pero no ha faltado la provisión de Dios en la necesidad. Has visto cómo divinamente Él ha sustentado tu necesidad, porque vale la pena el definirse y vivir para Dios. Jamás faltará el milagro, no faltará el poder de Dios, no faltará la provisión divina. Él tendrá cuidado de nosotros. Aleluya. Por eso es que siempre hemos dicho, hermano, vale la pena vivir para Dios. Y nos ha ido bien en Cristo. ¿Cuántas veces no has estado enfermo? ¿Cuántas veces no has estado en peligro de muerte? ¿Cuántas veces no has estado en necesidad? Nosotros nos vemos aquí, hermano, y aquí se mira usted bien cachetón, pero es puro milagro de Dios, hermano. Que las cosas están serias en el país. Puro milagro de Dios. Usted se mira hoy aquí cantando y alabando, y el que está a la par suya no sabe, hermano, todo lo que usted ha vivido, pero usted sí lo sabe. Y aunque ninguno de los que estamos acá ha estado ahí cuando ha llorado por las noches a la par de tu cama, o solo has cruzado tu rostro porque la agonía no se soporta, pero Él no ha faltado. Él no ha faltado. Y Rabai Sakira Maya Sama Endaraya Sahayaba. Él no ha faltado. Él te ha sustentado. Tu fuerza se ha multiplicado. ¿Y sabes dónde está la evidencia de ello? Es que estás acá y estás cantando y le estás alabando, porque vale la pena experimentar la provisión de Jehová en medio de nuestra necesidad. Y qué bonito es que en medio de esa angustia o oscuridad sea Dios quien te dirija, hermano. Porque es Dios quien le dice al profeta que se aparte, porque la sequía va a comenzar. Y cuando dice la escritura que se secó el arroyo de donde bebía el profeta, y los cuervos, hermano, ¿cuántas veces no te ha dado de comer Dios a través de los cuervos? Porque Dios usa hasta los impíos, hermano, para bendecir. Y es hermoso identificarlo y ver que es Dios el que viene trabajando ahí. Y uno dice: gloria a Dios, porque son bienaventurados los que confían en Jehová, dice la palabra. No serán avergonzados los que confían en Él. No serán avergonzados. Y Rabai Shakira Vaya Saya. Vale la pena. En la presencia de Dios hay revelación de palabra. En la presencia de Dios hay definición de posición. En la presencia de Dios no faltará el sustento de Dios. No faltará el cuidado. No faltará la bendita dirección de Dios. Alabado es el nombre del Señor. Cuando se secó el arroyo, la Biblia dice que Dios le dice al profeta que salga de la cueva y que se vaya, hermano, para una ciudad o un lugar pagano. Y en ese lugar Dios también sustenta a su profeta. A través de una mujer pagana, Dios también sustenta a Elías. Y ahí se hace un milagro por el poder de Dios, porque en la presencia de Dios no faltará la revelación de la palabra,
no faltará la definición como pueblo, no faltará la dirección y el cuidado de nuestro Dios, pero tampoco faltará la evidencia del poder de Dios que marcará nuestro caminar. ¿Sabes de qué está lleno, hermano? La vida o la congregación que vive en la presencia de Dios está lleno de evidencias claras de que es Dios el que se está moviendo ahí, porque nadie puede hacer las obras que se realizan a través de ese pueblo si Dios no está con ellos, si Dios no camina con ellos. Eso es lo que se presenta constantemente. ¿Cómo es que ese hombre está de pie todavía? ¿Cómo es que esa mujer está de pie todavía? ¿Cómo es que todavía cantan, todavía avanzan, todavía adoran, todavía perseveran? Es que Jehová está con nosotros, es que Jehová está con nosotros. Él va adelante como poderoso gigante. Él es el que hace lo imposible posible en nuestra vida. Él es el que hace lo sobrenatural. Él es el que marca diferencia. Él es el que camina dando la respuesta a nuestra necesidad. Es su presencia, es su presencia, es su presencia. Aleluya. En su presencia vale la pena vivir. Por eso es que no puede faltar la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes qué es lo que hace que usted se defina y viva para Dios? La voz de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Dios bendiga, hermano, a aquellos que andan en su corazón bien alegres, bien enfiestados, porque hay algunos de ustedes que están aquí porque mañana no van a venir, y eso en la cara se les echa de ver, señores. Sí, aunque se ponga seria usted, así es. Y algunos han hecho planes de venirse a reconciliar el domingo. Por eso es bueno que dé el anuncio el pastor cada vez que se aproxima una fecha como esta, que el mundo está de fiesta, porque el mundo está de fiesta. Nosotros estamos de fiesta todos los días. El mundo es el que está de fiesta por una temporada. El gozo del Señor es permanente. Alabado es el nombre de Jesús. Mientras obedezca la palabra de Dios y ese amor, como dijo el maestro, se mantenga ahí, manifestado en la obediencia, entonces mi gozo estará cumplido en vosotros, dijo el Señor. Mientras obedezcas y amas al Señor, te sientes bien, hermano. Aunque le lleguen a ofrecer que lo llevan de a gratis, va que usted no va, hermano. O ya la llevaron. Porque por esta época es que aterrizan los aviones. Le dicen: Chepito, te queremos llevar al balneario tal. Te vamos a pagar todo, hasta una gallina solo para vos. Una gallina solo para vos. Ya lo conocen, que por comida le dicen: vamos a pasear, hombre. Ese es tu pastor, ni cuenta se va a dar. Es que su trato no es con el pastor, ni con el líder, ni con el predicador. Su trato es con Dios. Su trato es, a algunos les costó dar ese aplauso, pero ya es su problema, Señor. Más adelante te darás cuenta que es mejor caminar de la mano con Dios, porque Él no falla, porque Él es fiel, porque Él no corre en medio de tu problema, porque Él se detiene y provee lo que tú necesitas en medio de la angustia. El familiar hoy está contigo, mañana no. El amigo hoy está contigo, mañana no. Pero la presencia de Dios, esa te acompañará mientras seas fiel, mientras te mantengas de la mano con Él. Él no fallará, Él no faltará en tu necesidad. Qué bonito es cuando ya estás definido, hermano. Trae esa memoria que Dios ha sido bueno, porque mira cómo nos tiene Dios. Pero sabes que cuando no hay presencia de Dios, esto da igual.
Por eso es que la presencia de Dios no solamente debes de sentirla en el culto, debes de experimentarla aún fuera del culto, y debes de amarla. Que sea la sincera presencia de Dios, que no te va a engañar. Cuando es Dios, tu corazón está definido. Mira, hermano, te sientes hasta avergonzado cuando deberías de estar aquí y estás en otra parte perdiendo tu tiempo. Te sientes avergonzado. No estás preocupado porque alguien te vea, porque alguien no te vea. Estás preocupado por agradar a Dios, en cuya presencia estás. Si en verdad vives en la presencia de Dios, sentirás un deseo en medio de los desafíos que este mundo presenta, en medio de la apostasía, porque eso es lo que presenta la persona de Elías, una indignación, hermano, de ver cómo muchos dicen ser de Dios, pero fácilmente niegan a Dios. Se siente indignación. ¿Cuánto hermano o cuánto cristiano no va a negar a su Señor hoy embarrado de arena? ¿Cuántos por un elote loco no van a vender su fe en este tiempo? ¿Cuántos por un churrito que no se lo puede comer usted otro día, hombre? Si comer no es pecado, pero participar de las fiestas del mundo, eso sí no es agradable delante de Dios. Si la Biblia es clara cuando lo menciona, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Qué triste es cuando la iglesia es arrastrada por las corrientes de este mundo y fácilmente el diablo les presenta el chinchín, y allá va la iglesia detrás del sonido de aquel movimiento incierto. Pero qué bonito, porque a través de los tiempos siempre estará un pueblo, una mujer, un hombre que se parará firme y que no podrá prestar atención a ninguna otra voz sino a la voz de Dios. Que nuestro gozo esté cumplido en obedecer y en vivir en la bendita presencia de nuestro Dios. ¿Te sientes a gusto al estar acá, hermano? ¿Te sientes alegre? Yo le hago una pregunta: ¿que nunca ha ido a la playa usted, hermano? ¿Nunca ha ido usted a la playa? ¿No la conoce? Solo por la tele. Nunca. Nunca se ha comido un elote sano, hermano. Hermano loco. Nunca. Nunca. Que nunca ha agarrado a su familia y le ha dicho: vengan, hoy me tocó un espacio de tiempo, vengan, vamos a comer. Que nunca ha hecho eso. Que nunca ha agarrado a su familia y les ha dicho: los amo. Que nunca lo ha hecho. Y entonces, ¿por qué el corazón de muchos anda todo loco en este tiempo? Y no todos, pues, porque muchos, hermanos, ya estamos definidos. Ya ratos estamos definidos, hermano. Y le pedimos a Dios que nos mantenga los ojos abiertos, porque en cualquier momento peligroso damos un paso en falso y nos va mal. Y le pedimos a Dios que nos ayude. Allí es donde la palabra no debe de faltar. Allí es donde la palabra siempre va a alumbrar, donde la palabra siempre nos indicará el camino correcto que hay que seguir. Por eso es que necesitamos su presencia. Que nos falte la palabra, que nos indique a definir nuestra posición, pero que también nos falte la presencia de Dios, que te haga recordar que Él ha sido bueno, que Él te ha sustentado, que Él ha provisto, que Él te ha sanado, que Él ha abierto puertas para bien, que Él te ha traído hasta acá y no te ha hecho falta nada, porque en su presencia todo es suplido. Que no haga falta la memoria de que cada vez que has tenido necesidad de un milagro, Él ha obrado conforme tu necesidad. ¿Cuántas veces ha abierto el mar rojo? ¿Cuántas veces las murallas se han estremecido? ¿Cuántas veces Jehová se ha metido en tu batalla y has obtenido victoria? Pues que no falte su presencia, que no falte su presencia en su pueblo. Alabado es el nombre del Señor. Y el pueblo del Señor dice: incline su rostro ahí donde está y le damos gracias a nuestro Dios.
Padre buen Dios que estás en los cielos. Eso es, dale gracias a Dios. Dile esta noche que no falte tu presencia. ¿Sabes hasta dónde te guiará la presencia de Dios? ¿Hasta dónde te guiará la presencia de Dios? A disfrutar el vivir para Dios. El profeta era un hombre que no estaba dispuesto a doblar sus rodillas delante de Baal. Pero Dios le dijo: no eres el único. Hay 7,000 rodillas que tampoco se han arrodillado delante de Baal, y sus labios no le han besado. Hay un remanente santo que también piensa igual que nosotros, hermano. Hay un pueblo que se siente a gusto de vivir para Dios, que se santifica, que se guarda, no por imposición humana. Lo hace porque le nace. Lo hace porque es un deleite para ese pueblo vivir para su Dios. Lo hace porque lo disfruta. Gloria al Señor. Si has llegado a ese punto donde has comprendido que la santidad conviene a tu casa, la santidad conviene a tu casa, platica con Dios y dile esta noche que tu presencia no falte, Señor, en mi vida, que no falte en mi hogar, que no falte en mi casa, que tu presencia no falte. Habrá alguien esta noche que quiera entregarle su corazón a Jesús. A través de los medios le invitamos esta noche a que puedas activar los números telefónicos. Ahí están al pie de la pantalla de tu televisor. Repórtate, queremos orar por ti. Jesús te ama. Ya no vagues lejos del Señor. Un día le entregaste tu corazón a Jesús, te apartaste, te has dado cuenta que lejos de Él nada se puede hacer. Búscale. Jesús te ama. Dios quiere bendecirte esta noche. Y si hay alguien entre nosotros que quiera entregarle por primera vez su corazón a Jesús, le invitamos esta noche. No te vayas a ir sin Dios. Satanás te está esperando para matarte. Y si te mueres en pecado, hay una condenación eterna que te espera. Hay un juicio sobre tus espaldas, y de ese castigo Dios te quiere librar esta noche. Porque no hay ninguna condenación para el que cree. Es tiempo de confesar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra alma. Queremos orar por la dama que está en la parte de atrás. Es una decisión personal. La vida y el testimonio de la palabra nos da evidencia de que no podemos vivir lejos de Dios. Ya no hay que esperar más tiempo. Ya las experiencias que hemos vivido nos han demostrado que lejos de Él nos ha ido mal. Y el testimonio de la palabra dice que el camino del impío va de mal y en peor. Lejos del Señor no te esperan días buenos. Al contrario, la vida lejos de Cristo es una ilusión. El hombre va engañando y siendo engañado, dice la Escritura. Es tiempo de buscar al Señor para encontrar en Él la dirección correcta a nuestra vida. Y viene esa dama para el Señor. Bienvenida a la familia de Cristo. Gloria al Señor. Ya se rompieron las cadenas esta madrugada. Es tiempo de buscar a Jehová hoy que puede ser hallado. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su corazón a Jesús? Usted que nos mira a través de los medios, es el Señor quien te ha detenido para que escuches su voz y que tomes la mejor decisión. Usted ya es creyente, pues que la palabra de Dios produzca en usted esa definición correcta para que puedas vivir solo para Dios. Te has alejado del Señor, es tiempo de arreglar cuentas con Dios. Hoy que todavía hay oportunidad, todavía respiras, todavía Dios tiene planes contigo. Si te ha detenido a escuchar este mensaje y esta vigilia en vivo, es porque Dios quiere seguir trabajando en ti. La pregunta esta noche es: ¿quieres que Dios trabaje en tu vida o te va bien lejos del Señor? Aunque la Escritura da testimonio,
separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Marca los números telefónicos. Usted que nos escucha a través de las diferentes radios a esta hora ya de la madrugada, ya pasamos de las 12 de la medianoche. Usted puede marcar el 21003099, 21003098. Son los números que usted puede activar esta noche. Repórtese, es tiempo de buscar al Señor. Y si hay algún otro amigo entre nosotros, no te vayas a ir sin Cristo. Se paga caro decirle no al Señor. Se paga caro decirle no al Señor. Hay que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Habrá alguien más que quiera arreglar cuentas con el Señor? Si no hay nadie más, vamos a indicarle a la dama que está esta noche acá en el altar: levante su mano derecha, cierre sus ojos y repita esta oración después de su servidor. Señor Jesús, en esta hora yo te confieso como Señor y Salvador de mi alma. Sé que tú eres Dios. Perdona mis pecados, borra mi nombre del libro negro de Satanás y escríbelo en el libro de la vida. Gracias te doy por salvarme esta noche. Amén. Levante sus manos, iglesia, hasta esta dama, y bendecimos con nuestra oración esta vida. Padre y buen Dios que está en gloria, te damos gracias, Señor, esta noche por esta vida que se ha rendido, Señor, a tus pies. Te pedimos en el nombre de Jesús que le selles con tu Santo Espíritu. Le reclamamos hasta el rapto de la iglesia. Reprendemos toda obra, Señor, del enemigo. Declaramos tu gloria sobre esta vida, ese nuevo nacimiento dado por el Espíritu Santo. Que a partir de este momento, Señor, ella experimente la novedad de vida y ese deseo puesto por el Espíritu Santo de obedecer tu palabra y de caminar en obediencia, Señor, a lo que tú estableces. Gracias te damos por tu misericordia. Si hay algún problema de salud, Señor, trae sanidad a su cuerpo por el poder de la palabra. Lo declaramos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte ese aplauso.